Estimados jóvenes y alumnos, en el video del día de hoy vamos a realizar de la manera más sencilla posible una elevación. En este planito que tenemos acá, que fue el que utilizamos en el ejercicio anterior, donde pasamos al limpio esta planta, es una vivienda de 140 metros cuadrados que contiene todos sus ejes y algunos vanos que fue los que dibujamos. Sabemos que una elevación es la representación plana de una edificación o ya sea de una maquinaria, de un objeto, etc. Y en este esquemita se ve bien gráficamente lo que nosotros queremos realizar, que es la proyección de elevaciones a través de líneas de referencia. En este caso están utilizando un modelo en 3D. Sin embargo, lo que nosotros vamos a utilizar va a ser líneas de referencia a partir de la planta. Y además de eso vamos a utilizar un método para dejar todas las elevaciones en la misma línea de terreno y no una frente a cada fachada como se ve aquí. Volviendo a nuestra área de trabajo, hay dos cosas muy importantes que nosotros necesitamos tener a la hora de poder realizar una correcta elevación. La primera es tener la planta pasada al limpio, o al menos tener, para las elevaciones, tener el contorno totalmente definido con sus respectivos vanos. Y lo otro que necesitamos es cerciorarnos de tener la correcta información para realizar la elevación. Revisando los datos que tenemos de la planta, vamos a ver en las líneas de referencia. En la capa de línea de referencia ya teníamos guardada una referencia de el dibujo de la planta. La información que nosotros obtenemos en una planta son las longitudes horizontales, y lo que nosotros vamos a obtener en una elevación son principalmente las alturas verticales. Eso quiere decir las distancias desde un punto de referencia, ya sea del terreno o cual sea el punto de referencia horizontal. Las medidas que te daría un planito como una elevación son las distancias entre cualquier punto en relación a esa referencia, ya sea la altura del piso, la altura de los antepechos, la terminación de los vanos, que estarían siendo los dinteles en ventanas y en puertas, la terminación de los cielos, el tapacán y la cubierta, si es que lo tiene. Hay veces en que los planos de emplazamiento tienen más información, pero este tiene la necesaria. Y por aquí abajo tenemos la información de la elevación lateral, o de una de las elevaciones laterales, que contiene la misma información que la información de la altura de el piso terminado, de los antepechos, el dintel, el cielo, la cubierta. Y por acá, por este otro lado, al parecer en la entrada norte tenemos una cubierta con una mini terraza o una antesala diferente, con un nivel de piso terminado de 20, el tapacán y el cielo son los mismos, y la cubierta es un poco más pequeña, pero nada diferente y nada complicado. Entonces, para poder tener esta información más cerca de el área de trabajo en la que vamos a estar, vamos a sacarle un pantallazo como siempre, control shift S, y le saco un pantallazo primero a la elevación de arriba. Vuelvo al AutoCAD y me alejo un poco y la pego por aquí cerca para dejarla un poco más centrada y bien proporcional a la medida de la casa. La voy a ir achicando para que me quede más o menos la misma distancia esta como por aquí,
un poquito más chica. Perfecto. Ahora la tomo y la voy a dejar por aquí al lado. Y para no perder tanto tiempo, hice el mismo proceso de sacarle el pantallazo a la fachada norte, lo hice con la fachada poniente, que es la fachada lateral. La escalé un poco y la dejé más o menos como a la misma altura y proporción una con la otra. Lo siguiente que vamos a realizar es, primero, si no tienes una capa de línea de referencia, te recomiendo que te vayas a propiedades de capas y crees una capa de línea de referencia. Te vas al solcito y creas una capa de línea de referencia. La voy a activar. Asígnale un color que se destaque para que cuando estés dibujando no se te confundan. Entonces yo ya tenía uno que era un celeste, que era el 161, y lo dejo tal cual y sale. Utilizo la línea de referencia y lo primero que voy a realizar es una línea de terreno más o menos bien grande que esté justo de frente a la fachada que quiero dibujar. Entonces, al igual y diferente a como se explica en este caso, voy a aplicar líneas de referencia para poder obtener la posición exacta de el límite o el inicio de los muros y de los vanos, con la diferencia que, pero para poder llevar a cabo este proceso por líneas de referencia, necesito de que cada una de las fachadas de esta planta a las cuales le quiero dibujar las elevaciones, tengan que estar de frente a la línea del terreno. Lo más recomendable sería copiar esta planta 3 veces y giramos cada una de las copias de esta para poder tener la fachada de esta de frente a esta línea. Pero antes de copiar, es recomendable también que si tenemos información dentro de la planta y no queremos estar haciéndole una copia a todo eso, es recomendable apagar las líneas, o sea, las capas que ya no me sirvan. Entonces tengo la capa de eje que no la necesito, y la capa de textos y la capa de ventanas que tampoco la quiero. Entonces me voy a quedar solamente con el contorno y este es el que voy a copiar. Entonces lo voy a seleccionar, me voy a la herramienta copiar arriba y pincho y lo copio 1, 2, 3 veces. ¿Por qué? Porque como tenemos que dibujar 4 elevaciones, necesitamos 4 referencias de las elevaciones en este plano. Entonces ahora necesito la referencia de la otra fachada. Si ya estamos haciendo primero esta, necesito la referencia de la otra fachada de frente a esta. Entonces esta vamos a girarla en 90 grados. La que sigue la vamos a girar en 180 y la que sigue en 270. Sería ahí. Tomamos estas dos y las vamos a dejar un poco más atrás para que se nos queden más o menos en la misma altura. Y a continuación, teniendo ya puesta la capa de líneas de referencia, me voy a dedicar a hacer, valga la redundancia, líneas de referencia para tener la posición exacta de donde va a partir la elevación de esta fachada y de todas las referencias exactas de los vanos. Entonces hago más o menos una línea que quede a una distancia razonable de la línea del terreno, y ahora debería hacerla en cada una de los vanos y las terminaciones del muro de esta fachada, pero para no estar haciendo el mismo paso y que pueda ser muy largo, voy a seleccionarla y la voy a duplicar. Me acerco y le hago un clic en la parte donde yo quiero copiarla y la copio. Y aquí le pongo escape terminando la primera fachada
¿Y cuál es el objetivo último de esto? Es tener, como ya lo dije, la posición de la terminación y el inicio de la elevación que quiero realizar. Y aquí en este planito no tengo ninguna información oficial de cuál es la medida de los aleros, pero le vamos a dar una medida estándar que sería de 65 centímetros. Entonces necesito hacer una copia de esta primera y esta última, que serían las distancias hacia afuera de los aleros, y las voy a copiar hacia afuera y la selecciono, la copio, le hago un clic y la dejo 0.60 y la que sigue lo mismo, 0.60. Con eso ya tenemos todas las referencias verticales del trazado del dibujo de nuestra elevación. Lo que necesitamos ahora son las referencias horizontales, que estarían siendo las alturas, y para eso debo hacer una copia o un duplicado de la línea del terreno a la distancia de cada uno de los elementos que me está indicando acá el planito. Como acá todas las distancias son todas en relación a un mismo punto, no es una distancia de la otra, sino que todas en relación al punto 0, lo más fácil aquí es tomar esta distancia y tomar la herramienta copiar y comenzar a copiar todas las distancias que me empiezan a dar hacia arriba. Y ya con eso tenemos una cuadrícula. Tenemos una cuadrícula de todas las referencias que necesitamos para comenzar a realizar nuestra elevación. Lo que sigue a continuación es dibujar de frentón la elevación. Tengo que irme a la capa de elevaciones, pero como yo no tengo creada una capa de elevaciones, tengo que crear una. Hay que crear, vamos a escribirle elevaciones, enter, y le voy a poner color 7, que es el blanco, que es el normal, y tipología continua, y cerrar. Y a mi parecer la manera más fácil de pasar al limpio eso es generando rectángulos sobre las líneas de referencia. Entonces la primera que tengo acá, el primer polígono que podría crear como un cuadrado, sería el cuadrado del piso. Ese partiría desde la primera línea de referencia, va a estar entre la primera y la segunda, que son las líneas horizontales, y entre la segunda y la penúltima. Entonces voy a hacer un rectángulo, pero antes, se me había olvidado, tengo que irme a la capa de elevaciones, que fue la que acabé de crear. Y ahora vuelvo con el rectángulo. Hago un rectángulo aquí y ya sé de que este piso, que es el que se ve más blanquito, es el que tengo acá. Lo segundo que voy a hacer va a ser desde el piso hasta el cielo, generando todo un polígono, obviando primero ahora esta geometría de esta cubierta, pero voy a hacer primero un rectángulo completo de piso a cielo. Entonces ya sé de que la ventana termina por ahí, por aquí. Incluso voy a hacer un mismo rectángulo y voy a hacer el alero, el techo, obviando esta geometría, que es la geometría central de aquí. Sigo con el cuadrado, hago la ventana, la otra ventana, no, esta ventana es más larga hacia abajo, la otra ventana, esta es la puerta, aquí hay una ventana, aquí hay una ventana,
Y si desactivamos la capa de líneas de referencia, tendríamos ya al menos la geometría general de la cubierta, de los vanos, los muros generales y del piso. Y ahora, ¿cómo hago esto? Lo primero que me acabo de dar cuenta es que tampoco tengo las posiciones de estos pilares que estarían siendo los que sostienen esta cubierta de antesala aquí, pero mirándolo por proporción esto, voy a dejar la misma distancia desde aquí hasta acá, la misma que de aquí hasta acá. Entonces voy a tomar la línea de terminación de las ventanas y debo realizarle un desfase de lo mismo que deba medir esto, y esto son 60 centímetros. Entonces hago primero un desfase de 0.6 hacia la izquierda, y de esta otra, que es de la siguiente, hago un desfase también hacia la izquierda. Pero antes de eso necesito la medida de el alero o la referencia del alero. Entonces a esta misma, que son las que acabo de crear, le hago un desfase a 0.1 cada una. 0.1 a esa y 0.1 a esta. Entonces voy a seleccionarlas para que no se me confundan, y aquí en propiedades de capa no me voy a ir a las propiedades de los elementos, no a las propiedades de capas. Me voy a cambiarle el color para no confundir. Lo que también podría marcar aquí de inmediato sería la altura de este suelo o este piso que está en la terraza de adelante, y esta mide de altura 20 centímetros, y vamos a hacer una copia del terreno de fase 0.20 hacia arriba. Y ya sé de que de aquí a acá parte está este suelo. Entonces estoy en la capa de elevaciones y hago un cuadrado desde donde parte el primer pilar y termina el segundo pilar. Y ahora, para dibujar la cubierta de acá arriba, voy a tomar la medida que me da la segunda elevación, que es una cubierta de entrada de 4.47. Entonces la línea del terreno la copio, le hago un desfase a 4.47 hacia arriba, y entre esta y estas, que son las de los aleros y las de la cubierta, está la línea de está el tapacán de la cubierta de entrada. Aquí tomo una línea para hacer una pequeña referencia, no importa que estoy en la otra capa, para tener el punto medio desde donde termina. Ahora me voy a la polilínea, y desde donde parte el alero, no desde donde parte el muro, hago un primer trazo desde donde esté el punto medio y donde termina. Borro este trazo que tengo aquí, y lo que necesito hacer ahora es el ancho, o dibujarle el ancho a este tapacán. Voy a tomar la misma medida que tienen estos tapacanes, que son 25 centímetros. Entonces tengo que hacer una copia en paralelo a esta, con desfase a 25 centímetros, sería 0.25 hacia adentro. Y como me quedaron estas líneas no llegando hasta el final, puedo estirarlas sencillamente,
O si no, podría irme a estirar arriba, pero ya lo hice. Voy a dibujarle un pequeño tramo con la polilínea, que es de aquí hasta aquí y hasta ahí, que va a ser, que es lo que no se veía, y de acá hasta acá. Ya. Y ahora apago las líneas de referencia para ver cómo se ve. Y claro, se está acercando más o menos. Vuelvo a las líneas de referencia y sé que estas líneas de referencia son las de los pilares. Estos pilares los voy a dejar de 25 centímetros. Entonces voy a hacer una copia paralelo a esto de F 0.25 hacia el lado y esta 0.25 hacia el lado. Hago un cuadrado o un rectángulo y hago otro rectángulo acá, y en esta esquinita, como el rectángulo se pasó, lo estiro hacia abajo. Ahora apago las líneas de referencia para ordenar un poco este dibujo. Acá voy a empezar a recortar con la tijera todo lo que no me sirva para limpiar este planito. Esto no me sirve, esto tampoco, no necesito que se vea, esto tampoco necesito que se vea, y esto tampoco. Y al menos ya tengo, según los planos, ya creado la carcasa con los vanos. Esto es prácticamente la obra gruesa. Lo siguiente es que voy a volver a crear una línea de terreno, pero en este caso con la capa de elevaciones. Y así sencillamente se realiza una elevación. Vuelvo a activar la capa de líneas de referencia aquí abajo y voy a hacer el mismo paso con al menos con 2 elevaciones más. Recordar hacer desfase para las líneas de referencia de los aleros. Necesito también la altura del antepecho, de la altura del antepecho número 3, que es a una distancia de 1.75 desde la línea 00 del terreno. Entonces vamos a tomar la línea del terreno de F 1.75 y generamos la copia hacia arriba. Y con esto tengo la posición de la ventana esta. Aquí hay un tip, porque me di cuenta de que la copia de referencia que hizo para el dintel número 3 lo sacó de la línea del terreno que está en la capa de elevaciones, pero yo quiero que esté en la línea de referencia. Y para no tener que tomar el elemento y tener que irme a líneas de referencia, hay veces en que es más rápido en que yo me voy a igualar propiedades y tomo el pincel, y este pincel va a buscar las propiedades o el elemento a cual yo le quiero copiar las propiedades y se las pego al siguiente. Así que se las designé y quedaron las dos como líneas de referencia. Supongamos, lo hago de nuevo y esto si lo acerco y lo pego al cuadradito que hice aquí, me va a dejar este cuadradito en la línea de referencia, pero no es lo que queremos.
Aquí hay otra cosa en la que no me di cuenta, es que no tengo la medida de la entrada, de la longitud de la entrada. Entonces esto lo voy a inventar y le voy a dejar una medida de 2,5 centímetros desde el límite de la casa a el término de este pilar. Y el alero le voy a dejar 30 centímetros de alero acá en la entrada. Entonces tomo la línea de referencia esta, que es la terminación de la casa, y le hago una copia paralela a 2,5 metros hacia el lado, y la distancia del alero a 0,30 de la siguiente. Ahora puedo hacer un recuadro inmediatamente desde donde termina la primera, la cubierta delantera, hasta la terminación sin incluir el tapacán. Esta me quedó volando aquí, entonces este lo tomo nomás y lo dejo ahí en la esquina. Ahora hago otro cuadrado. Voy a hacer el cuadradito de el piso de la entrada, que iría hasta por aquí. Este es la referencia del pilar, y el pilar va a ser de 25 centímetros, entonces tendría que ser una copia de esta, 25 centímetros hacia adentro. Y por lo que veo, también tiene otro pilar acá que parece que son de 20, pero ya los dejé de 25, así que será. Tomo la línea de referencia que me indica el término de la casa, de F 0,25, y hacia adentro. Y con eso también podría dibujar los pilares aquí. Este pilar y este. Y aquí les va otro tip. Para no tener que dibujar y hacer exactamente el mismo paso de acá en este lado, como yo sé de que las dos, por la geometría de la casa, las dos elevaciones serían prácticamente los mismos, pero en el sentido inverso, acá está la herramienta invertir. Yo selecciono el elemento que quiero invertir y me voy a una herramienta que se llama simetría arriba, que tiene dos triángulos acá arriba. Le selecciono, y ¿qué es lo que me hace esto? Me va a hacer una copia, pero una copia de espejo. Entonces yo le voy a dar el punto desde donde yo quiero que le haga el espejo, y me muevo hacia arriba, o si es que fuera si me muevo hacia el lado, hace una copia hacia abajo, y si me muevo hacia arriba, hace una copia hacia el lado. Entonces quiero que haga una copia hacia el lado, le puse escape, entonces lo hago de nuevo y pincho hacia arriba. ¿Borrar el objeto de origen? No. Pero esta elevación corresponde a esta. Entonces acá yo puedo seleccionar todo. No, primero voy a hacer una línea de referencia, pero en la capa de elevaciones, porque la vamos a borrar inmediatamente. Entonces hago una línea por aquí y escape. Ahora tomo el elemento que acabo de copiar, lo selecciono, le pongo mover arriba o desplazar, pincho desde donde yo quiero que se mueva, le hago clic y lo voy a mover exactamente aquí en la intersección entre la línea del terreno y esta línea de referencia temporal que acabo de hacer. Y ahora borro esta, y esto también, esta fachada no tiene ventanas, entonces esta corresponde solamente a la fachada anterior, entonces la borro. Y ya de ganada ya tengo hecha 1, 2, 3.
Y lo último que le voy a marcar, porque para no estar marcando ventana por ventana, porque se sabe, lo que necesitábamos era saber más o menos lo último, pero dejar en claro de que esta es una puerta doble. Y lo segundo es que es mejor dejar indicado la puerta y la dirección desde donde se va a abrir la puerta. Entonces para eso vamos a hacer una polilínea desde donde se va a abrir la puerta en el sentido en el que se va a abrir. Esta, si la manilla estuviera acá, se indica de este modo. Y esta, como va a tener la manilla para el otro lado, si tiene la manilla aquí, se debería indicar así. Y esta, como es doble, la vamos a indicar como corresponde doble. Lo que corresponde es que estas líneas deberían estar dibujadas como líneas de proyección, quiere decir con líneas segmentadas. Yo ya tenía acá creada una capa de líneas de proyección y deberían verse más o menos así, con una línea así. Un paso previo para terminar esto es que antes que todo vamos a seleccionar todas las plantas que ya que copiamos y que ya no vamos a utilizar, que solo las utilizamos de referencia, y las borramos. Y por consiguiente volvemos a activar las capas que hayamos desactivado de información de la planta, que podrían ser ejes también y las cotas. Acá ya las cotas ya estaban puestas en el orden que corresponde. Si es que no sabes cómo acotar y tienes que partir de cero, revisa el video número 2. Para terminar correctamente una elevación, bueno, acá nos faltaron muchas cosas porque habría que detallar correctamente cómo se hace una ventana. Voy a dejar unos tutoriales después cómo dibujar bien una ventana, o vamos a ver el tema de los bloques. Pero para terminar correctamente deberíamos, como terminamos en una planta acotando, nosotros también tenemos que acotar correctamente una elevación. Una elevación, ¿cómo se acota? Del mismo modo como nos entregaron este planito, a través de referencias o alturas en relación a una línea de referencia o a una línea de terreno. La línea del terreno es 0, 0 y todas son distancias en relación a esa altura. Así que acá tenemos que hacer lo mismo. Vamos a ponerle, vamos a utilizar la línea de ejes igual, que o tiene que ser una línea segmentada que me indique, no, inclusive vamos a ponerle líneas de proyección, que es la que teníamos acá y que la vamos a usar. Ahora me voy a la capa de textos y me aseguro de que crear una capa de textos y esta la voy a dejar un poco más abajo. Quizás me quedó un poco grande, entonces en vez de que sea de 0.15 lo voy a dejar 0.13, no, 0.10. Y para no tener que estar haciendo exactamente lo mismo y cambiándole, vamos a copiar y ahora le voy a escribir lo que dice, exactamente lo que dice
y después se realiza este mismo proceso en cada una de ellas, pero si es que no, nos vamos, seleccionamos lo que acabamos de realizar y le ponemos copiar para hacerla más rápida. Hago una copia en simetría y pincho hacia arriba y borrar objeto de origen, sí. Ahora selecciono todo eso, demarco la línea de terreno y ahora esto lo muevo hacia el lado. No, voy a hacer una copia paralela a esto desde por aquí para tenerla cerca. Borrar objeto de origen, no, para que se mantengan, y muevo esto hacia el lado. Y ya para finalizar, lo último sí es, vamos a ponerle nombre a cada una de estas elevaciones como corresponde. Selecciono justo el texto que ya tenía de la planta, que era el nombre, y le pongo copiar. Y lo voy a dejar por aquí abajo de la elevación. Y yo sé que esta, le voy a cambiar directamente el nombre y esta es elevación norte. Y ahora la selecciono y le pongo copiar. La copio en la que sigue y en esta. ¿Cuál era esta? Elevación poniente. Y ya con eso finalizamos de una manera súper sencilla cómo deberíamos realizar una elevación. Trabajar con el método de líneas de referencia es súper útil y ayuda a ubicarte sobre todo entre tantas líneas de referencia, y con eso no se te va a olvidar más o menos cuál fue la posición de cada cosa que hiciste y te va a ayudar a agilizar un poco hasta la memoria. Entonces es súper práctico a la hora de hacer plantas o a la hora de hacer elevaciones, y es lo que vamos a ver a continuación a la hora de hacer cortes. Y eso sería.